Saludamos a la gente del YouTube y a ustedes todos, hermanos, cuando quieran ver nuevamente el mensaje o la reflexión, pueden acudir, que estará subido en el YouTube. Hemos venido hablando hace 8 días en el culto presencial de motivos de curiosidad y yo diría que hasta de burla hoy día. Y tocamos 4 temas. Ese mensaje aún no se ha subido al canal de YouTube, pero lo subiremos esta semana con la ayuda de Dios. El tema, por ejemplo, del diablo es un tema que la gente no le da trascendencia, prácticamente lo ignora o es objeto de burla. Pero si usted mira el mundo solamente, escucha las noticias del mundo, tiene que llegar a la conclusión que está muy lejos de los propósitos de Dios. Otro tema es Israel, país perseguido por todos los imperios y permanece en la historia. Otro tema que tocamos fue cómo Jesús una noche vendrá por los hijos, por la iglesia, y sacará a la iglesia de la historia para que llegue el tiempo final, que les puedo adelantar, son 7 años después de que la iglesia sale de la historia. Y finalmente tocamos un 4 tema y es el reino que tanto anhelamos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese tiempo del reino se vivió ya un adelanto en el peregrinar de su pueblo por el desierto 40 años donde no faltó nada. Fue el protector y fue el que proveía todo. Ese reino llegará. Así que tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza. Hoy vamos a hablar de ecumenismo. ¿Y por qué he traído yo ese tema con esa palabra que quiere decir universal? Una comunidad universal es el ecumenismo. Y yo les invito a abrir sus Biblias para que vayan ubicándose en Romanos, el primer capítulo de Romanos. Pero como parte de la introducción de este tema del ecumenismo, es ecumenismo que todo el mundo tenga una misma religión. Entonces hoy en día se está hablando de ese ecumenismo como una religión universal, como un diálogo interreligioso o como tolerancia entre las religiones. Pero son temas que a la gente le parecen lógicos y hasta deseables, pero que son peligrosos. Y yo, como pastor, como guía espiritual de tanta gente tan querida durante tantos años, tengo que hoy tocar este tema para mostrar que es muy peligroso el hacer parte del todo, sacrificando principios preciosos para hacer parte de esa comunidad mundial. Así que tenemos que estar alerta, despiertos y sobre todo instruidos en la palabra. Dios en su sabiduría mandó un maestro, Jesús, que con su muerte fue el Salvador y con su resurrección fue el Señor. Y ese es el verdadero camino hacia la salvación y la eternidad. El Maestro sacrificado para vencer la muerte y el Salvador y Señor que regresará. Entonces la pregunta de fondo es esta: ¿es Dios un Dios justo? Buena pregunta. Tengo que decirles, ay Dios mío, a ver, ¿es Dios un Dios justo? Es muy buena pregunta.
¿Puede ese Dios justo condenar a una persona que nunca oyó de su Hijo Jesús? Muy buena pregunta. La justicia de Dios, la salvación de Dios, pero que jamás escuchó, ¿qué opción tiene? ¿Puede encontrar otro camino si nunca escuchó de Jesús? ¿Puede ir al cielo de una manera distinta a la que Jesús enseñó? Muy buenas preguntas para el tema de ecumenismo, maravillosas. Respuesta a la primera pregunta: ¿es Dios un Dios justo? Sí, perfectamente justo. Y a la segunda pregunta: ¿puede ir al cielo de otra manera? No. No hay otro camino que no sea Jesús. No hay camino distinto de Jesús para la salvación. Y son textos muy claros en la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan encontrar salvación, perdón y vida eterna. Usted ponga al margen y anote Hechos 4:12. No hay bajo el cielo un nombre distinto a Jesús para encontrar salvación. Yo quiero analizar con ustedes 3 elementos de un tema que hoy en la humanidad están buscando unificar todos los conceptos, los dogmas, las tradiciones religiosas, la fe de todos para hacer una sola religión. Cuidado, cuidado. Yo estoy aquí con un propósito y es arrojar algún tipo de luz y respuestas a cosas que parecen buenas, pero que son peligrosas. Atentos, mis hermanos. Así que yo les invito. Hay un texto en la Biblia que después les doy la cita. Sabemos que los que confiamos en Jesús somos de Dios. El mundo entero está engañado en las tinieblas del engañador. Sabemos que el Hijo de Dios Jesús ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuídense de los ídolos. Así termina el apóstol Juan su primera epístola. Estamos en el verdadero, en Jesucristo, el verdadero Dios, la vida eterna, y guárdese de caer en un ecumenismo que mezcla todo. En ese recipiente ecuménico van a echar desde agua bendita, gasolina y vodka para darle gusto a toda la humanidad y sacar el protagonismo de Jesús. En ningún otro hay salvación. Ya yo le estoy diciendo con esto prácticamente la conclusión, pero miremoslo despacio. ¿Es Dios justo si condena a alguien que no oyó nunca de Jesús? Y quiero decirles, amigos del Zoom y del YouTube, que es una pregunta muy frecuente, que lleva a la gente a una especie de amor alcahueta de Dios, o misericordia sin exigencia, o a gracia barata. Y es que al final de finales, cuando se venga a pedir cuenta a cada persona, Dios en su infinita misericordia y bondad le dirá a todos: vamos a la salvación. Dios es justo y no puede tener por limpio al pecador, pero les da oportunidad. Miremoslo entonces.
Quiero, hermanos, que me acompañen en Romanos capítulo 1. Voy a empezar en el verso 16. Pablo dice, y yo lo digo igual: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todos. Escúcheme qué belleza. Dios es justo y dio el Evangelio como el poder de Dios para salvación al que cree. Ahí vamos entendiendo ya cómo en una manera natural y selectiva, aparte de la obra de Cristo en la cruz, que es el Evangelio, no hay alternativa. Dice el verso 17, porque en el Evangelio, en este texto, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela con B pequeña, V. En el Evangelio se revela la justicia. Dios es justo. Por la fe y para fe, como está escrito, desde Génesis o desde Abraham. Génesis 12. El justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Leamos el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos debemos conocer la verdad, pero hay algunos que la detienen con su injusticia. No quieren salir a la verdad, no quieren salir a la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Escúcheme, hermano, amigo. Yo le estoy hablando desde la compasión, no desde la acusación. Dios indulta a todo el que se acerque por fe a la justicia que hizo Jesús a su favor. Repito, Dios le invita que se acerque por fe a la obra extraordinaria que hizo Jesús a favor de toda la humanidad. Verso 19. Lo que es, porque lo que de Dios se conoce, se los es manifiesto, porque Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad y divinidad, se hacen claramente, subraye esa palabra, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y quiero en esta tarde señalarle las grandes revelaciones, el punto 1, las grandes revelaciones de Dios. Terminemos la lectura en el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus ideologías y razonamientos, y su necio, injusto y terco corazón cayó en tinieblas, entenebrecido ese en tinieblas. Y remata, creyéndose sábelo todo, se hicieron tontos, que es la palabra más castiza para necios. Miremos la revelación. Miremos la revelación. Porque hoy en día están hablando los grandes líderes mundiales de religiones en hacer una sola religión, donde cabe todo, como lo hemos dicho, un cóctel molotov. No quite los ojos de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo. Es el autor y consumador de la fe. Estamos en el verdadero. No se deje mover de allí. La gente le va a decir, como ya me lo han dicho a mí, pero pastor, ¿no le parece
que en un mundo con tantos conflictos ideológicos y religiosos, tener una misma ideología y una misma religión, ¿no será esto un paraíso? ¡Cuidado! No hay otro camino que no sea Jesús. No hay otro nombre que no sea Jesús. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Entonces, yo siento, como líder cristiano, conocedor de los textos bíblicos, viendo la amenaza que se cierne sobre el mundo, que todos quieren llegar a una confraternidad mundial donde Jesús es ignorado. Cuidado. Voy a mirar dos revelaciones y quiero en ese punto 1 ser muy enfático. Verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Miren, hermanos, yo quisiera el lenguaje más exacto para que usted descanse y entienda y coja el camino correcto al cielo. Si Dios, escúcheme, el Creador, no toma la iniciativa y se revela, no lo podríamos conocer. Y yo quiero que me acompañe hasta el final de la reflexión, porque le voy a dar una ilustración de que no tendremos excusa si rechazamos a Jesús. No hay excusa. Que venga el ecumenismo y hagan lo que quieran en religiones, en economía, en política. Pero cuidado, quita los ojos de Jesús, del sacrificio de Jesús, del evangelio de Jesús. No arriesgue todo la eternidad por nada el ecumenismo. No se mueva de la palabra, no se mueva del evangelio, no se mueva de Jesús. Por eso nosotros los creyentes estamos siendo la piedra en el zapato de la historia, la ficha incómoda, el objeto de persecución y en algunos países objetivo militar. Hay mucha iglesia cristiana que está pasando momentos aciagos en persecución. Dios se revela en la naturaleza, hermanos, de manera que no hay excusa. El día que vayan a hacer un juicio en el tribunal del cielo, van a llamar a la naturaleza, a la creación. En la creación está manifiesto Dios. Y yo no quiero ahondar en el tema porque observe una hoja de un árbol. ¿Cuántas hojas hay en los árboles del mundo entero? Y lo que hace el proceso químico o fisicoquímico que se da en las hojas de los árboles, convirtiendo lo inerte en alimento, convirtiendo minerales en vegetales. Si lo tratara de hacer el hombre, que no puede, pues no, ya no pudo. ¿Cuántas hojas de árboles? ¿Y qué me dice usted de los misterios del agua, de cada uno de los órganos que componen el cuerpo humano, del don precioso del aire, de la respiración? Mis hermanos, verso 20, lo invisible de Él, su poder creador y su divinidad se hacen visibles en las cosas que nos ha regalado, que Él ha hecho, empezando por la vida misma, de modo que no hay excusa. ¿Hay otra manera de revelarse Dios? Sí, y hay muchas más. El Evangelio, Jesucristo, la creación, pero le voy a señalar otra hoy, la conciencia. Esa voz interior. Alguien ha dicho
que la conciencia es la sucursal de Dios en cada persona humana, niño, hombre, mujer, de toda raza, credo, lengua y nación. Todos tienen allá inscrito en su conciencia, que es la sucursal, la revelación de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, en la lectura del capítulo 2, verso 14, Romanos 2, 14 y 15, y no los olvide jamás. Dice: porque cuando los gentiles, o sea, la gente, hay en la Biblia judíos y gentiles, porque cuando la gente que no tiene ley hace por naturaleza lo que es correcto, estos, aunque no conozcan ni tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Miren ese verso 15 y subráyelo. La gente muestra que está escrito en su corazón como testimonio y le acusa o le defiende. Inclusive que alguien hizo una pregunta muy pertinaz, inteligente. Decía ese personaje: ¿por qué un aborigen que nunca ha conocido a Jesús y al Evangelio se esconde detrás de un árbol y al lanzar su flecha sale corriendo? ¿Por qué corre? Porque eso demuestra que en la conciencia, como dice el versículo 15, está escrito lo correcto y lo incorrecto, lo aprobado y lo no aprobado. Y de una vez le quiero decir, se revela Dios en la creación y se revela en la conciencia, y se reveló en la forma más grande cuando se hizo hombre en Jesús, y se revela en el Evangelio, y se revela a través de profetas, y se revela a través de predicadores. Escúcheme, Dios es justo, y nadie pasará al juicio de Dios sin haber escuchado de Jesús, por lo menos una vez, y está escrito en el corazón. Pero, como la gente le gusta la injusticia, como la gente está engañada por el pecado, como la gente tiene afán de descubrir nuevas cosas e ideologías, le dan la espalda a la revelación de Dios. Y ese es el segundo punto, el rechazo. El primero es la revelación, el segundo es el rechazo. Y yo quiero, al terminar, que usted lo entienda claramente, que no va a haber excusa. Y yo, con toda la persuasión que puedan tener mis palabras, o la unción que pueda tener las intenciones de mi alma, le pido a usted que en estos tiempos finales de la historia, que quieren hacer un solo grupo religioso mundial, no saque a Jesús, no saque la Biblia, no saque de allí el Evangelio, no quite los ojos de él. El rechazo, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorifican como Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecen en filosofías, mitologías, ideologías, y su necio, terco corazón se oscurece. A ese rechazo, ojalá y usted anotara esta frase: lo opuesto a la verdad de Jesús no es el rechazo, sino darle la espalda a Jesús. Lo opuesto a la verdad es
el pecado. Que el Señor nos dé esa gracia maravillosa. Mira el verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero para avanzar, el problema con Jesús no es la cabeza. La gente puede entender a Jesús. El problema con Jesús es la conducta. Aman más las tinieblas y no quieren salir a la luz porque sus obras son malas. ¿Cuál es el resultado? Y aquí quiero también que tomen atenta nota. Y voy a ir a dar la ilustración final. ¿Cuál es el resultado? Ya vimos la revelación de Dios en la naturaleza y la conciencia. Ya hemos visto el rechazo del hombre, que es, quiero decirles, mis hermanos, es muy triste. Y les voy a señalar el más, el más triste de los versículos que yo puedo encontrar en la Biblia, y se encuentra en la epístola número 2 de los Tesalonicenses. Es una epístola del apóstol Pablo que nos llena de esperanza, pero que contiene los versículos más tristes de la Biblia. Es tal el rechazo que quiero leer en el capítulo 2 de la segunda epístola de Tesalonicenses, el verso 9, 10 y 11. Mire, vendrá un inicuo que vendrá por obra de Satanás, vendrá con gran poder y señales y prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto como no reciben el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Mire lo triste de ese verso 11. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Esto es muy delicado. Venga ya al Dios de perdón y misericordia, al Dios revelado en la naturaleza y en la conciencia, al Dios encarnado en Jesús, antes de que Dios envíe un espíritu de engaño para que la gente crean a la mentira. Hoy en día se asusta uno de ver que casi lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ese va siendo el resultado sutil de la gente rechazar la luz y estar cada vez más complacido en la injusticia y las tinieblas. Dice el verso 11, envía un poder engañoso. Y el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es Jesús, sino que se complacieron con la injusticia, justificando sus actitudes. Justifican el aborto, justifican la drogadicción, justifican la muerte, justifican todo. Que el Señor nos dé la gracia y entendamos 3 ilustraciones para terminar en esta tarde. Primero el engaño, luego la mentira y finalmente la condenación. Esos textos de la segunda epístola de los Tesalonicenses son textos muy tristes. El Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Es tal el endurecimiento que yo te pido, Señor, en este instante, que por tu Espíritu Santo toques con un toque suave y apacible el corazón de jóvenes, profesionales, intelectuales, hombres, mujeres, niños y todas las edades, para que seamos sensibles al tiempo que vivimos,
al engaño que está haciendo escuela y escuchar en medio de todo eso la voz del Evangelio. Venid a mí, cansados, cargados, dice Jesús. Mi yugo es fácil y quiero salvarlos. Miren a mí todos los confines de la tierra y serán salvos. Acércate a mí y comprobarás que mi doctrina es de eternidad, de salvación y de perdón. Y termino con una ilustración en el Evangelio según San Lucas. Resultado: Dios no juzgará por los pecados que hemos cometido, sino por la luz que hemos rechazado. Qué bonito. Dios no nos juzgará por los pecados que se hayan cometido, sino por la luz que vino al mundo y que hemos rechazado. Y eso dice Romanos 2:5, capítulo 2, verso 5. Pero por la dureza y por el corazón no arrepentido, van acumulando y atesorando para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su conducta. Vida eterna a los que, perseverando a hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad de Jesús, sino que obedecen a las injusticias. Lucas, entonces, donde está, pienso yo, el juicio. Creo que Lucas, no sé, ya embolaté mis notas. Sí, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 29. Termino con esto. Leo. Gran cantidad de gente apiñaba a Jesús. Apiñándose las multitudes, comenzó Jesús a decir, verso 29, esta generación del siglo XXI es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será Jesús a esta generación. Al final de los tiempos vendrá un ninivita que le creyó a la predicación de Jonás, y Jesús es mucho más que Jonás. El reino de Persia, capital Nínive. Escúcheme, allá llegó un predicador, Jonás, y toda la ciudad se arrepintió, y Dios los perdonó. Créame, querido hermano y amigo, que Jesús es mucho más que Jonás. Pero los ninivitas le creyeron a Jonás y nosotros dudamos de Jesús, o dudan de Jesús. En ese juicio llamarán a un habitante de Nínive como testigo, y ese ninivita dirá, yo le creí a un hombre, y ustedes en el siglo XXI han rechazado al Dios hecho hombre. Entonces, ante ese tribunal no tendremos excusa. Versículo 31. La reina del sur, la reina de Saba, se levantará como testigo en juicio contra los hombres de esta generación del siglo XXI y los condenará. ¿Cómo así? Sí, en ese juicio, uno de los testigos es la reina del sur.
Ella vino desde lo más lejano de la tierra, desde los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús es muchísimo más sabio que el sabio Salomón. Entonces en el juicio llamarán como testigo contra los que han rechazado a Jesús a Saba, la reina de Saba. Y ella dirá en ese tribunal: yo me vine desde los confines del mundo porque hasta allá llegó el conocimiento de un sabio Salomón. Y si usted quiere conocer más de eso, yo lo invitaría a que busque en el primer libro de Reyes, capítulo 12, que cuando ella conoció a Salomón, su sabiduría y su riqueza, ¿sabe qué dijo? Diera todo mi reino por ser un siervo, una sierva de Salomón, y disfrutar de escucharle cada día. Y he aquí Jesús es muchísimo más que Salomón. Verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque por la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí Jesús es mucho más que Jonás. Termino. El labio superior, tóquese aquí, en el labio superior hay un hoyito, se llama un surco nasolabial, está entre la nariz y el labio. Y con esto termino, para que veamos que ese ecumenismo engañoso que viene de hacer una sola religión sin Jesús no tendrá cabida en nosotros. Dicen los sabios hebreos y las tradiciones y las leyendas de los sabios que este surco se debe a esta historia. Cuando todo ser humano está antes de nacer, faltándole 40 días, Dios, dice la leyenda y dice la historia y dicen los sabios, Dios envía un ángel al vientre de la mujer, donde estaba usted y estaba yo un día, y le enseña y le revela toda la escritura, le da estos mensajes, y al momento de nacer, pone ese ángel su dedo sobre el labio, y surge este surco nasolabial. Allá dentro de cada ser, escúcheme, está el conocimiento y la revelación del Dios verdadero. ¿No será por eso que cuando uno dice que va a pensar algo que es muy difícil, uno se soba así, o se soba así, o se toca aquí, como queriendo recordar lo que aquel ángel antes de yo nacer me enseñó? Hermanos y amigos, terminemos. No tenemos excusa. El engaño de esa religión mundial está sobre el mundo y ellos ya se inventaron sus ídolos. Por ejemplo, la ecología. Hoy en día es un delito y es una ofensa hacer algo que vaya usted contra el sistema ecológico mundial, porque lo estamos acabando, la casa común, el calentamiento global. Hemos pasado sutilmente de la ecología a la ecolatría. Estamos respetando los sintientes que son los animales e irrespetando a los seres humanos. Hoy en día hay organizaciones ONG que defienden a los animales y están en contra, digamos, de las corridas de toro, pero aprueban el aborto a las 24 semanas. Mire usted la confusión que se está viviendo. No quitemos los ojos de Jesús. Él se reveló en la naturaleza, se reveló en la conciencia. Un ángel nos enseñó la palabra, nos marcó el labio superior. Allí dentro, busque en un momento de sosiego y paz.
reflexione, ponga los ojos en Jesús, camino, verdad y vida. No hay otro nombre bajo el cielo, en ningún otro hay salvación. Si no Él es el camino, no es Jesús el camino, no hay ningún camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No he venido a condenar el mundo, sino que al mundo sea salvo por mí. Cuidado con detener con injusticia esta verdad allá en el interior de su corazón. Está escrito desde antes de nacer. No deje que el mundo, no deje que el ruido de las ideologías, no deje que la falsedad de las tinieblas y no deje que las falsas religiones apaguen esa luz preciosa que Dios ha puesto en su corazón. Y mi oración final es esta: Dios quiere salvar. Dios se vino en Jesús a salvar. Dios en Jesús venció la muerte, que es el reino terrenal, y con la resurrección nos asegura un camino hacia la eternidad. Jesús viene, establecerá su reino y luego la eternidad. He querido en esta tarde, Señor, juntos, estudiando el libro teológico profundo de Romanos, entender que delante de ti, que has dado creación, conciencia y salvación en Jesús, no hay excusa para las gentes. Tú eres justo, absolutamente justo, y estableciste un camino a la eternidad. Gracias porque lo encontramos y hoy lo afirmamos, y a partir de hoy lo proclamamos. Ven, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.